muchachos, buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, primero que todo, felicitar a los compañeros que ya entregaron pues su primera evidencia, sí, la relacionada al mapa de servicios de Internet, sí. Son trabajos que yo ya revisé, sin embargo, aún la calificación no se ha subido a la plataforma, pero ya están revisados. Para los que aún no han entregado, pues ya saben cuál es la recomendación. No quiero estarles repitiendo porque igual, pues ustedes también ya no son niños para estarles insista e insista, ¿sí? Pues quien quiera aprobar ya sabe que debe entregar y quien no, pues ya veremos cuál es la metodología para el siguiente año con el plan de mejoramiento. ¿Listo? Bueno, continuando con nuestro material, ¿sí? En la anterior clase se mencionó que para esta sesión ya quedaba la parte de evaluación, ¿sí? Y ahora la revisamos entonces esa parte de evaluación, a qué es que se refiere, ¿sí? Y luego hacemos unas preguntitas como un sondeo, a ver qué tanto ha quedado claro y pues aclaramos dudas al respecto sobre la temática que se ha tratado hasta el momento. Entonces ya les comparto. Listo. Entonces, muchachos, las tecnologías de información y comunicación nos sirven solo para agilizar procesos, para gestionar tareas, ¿sí? En grupos individuales, para apoyarse de diferentes bibliotecas, sino también para lo que nosotros podemos llamar como evaluación, ¿sí? Que es una de las etapas fundamentales en el desarrollo de proyectos de software, ¿sí? ¿Por qué? Porque debido a esa evaluación usted puede identificar, cuantificar, valorar todo lo relacionado a los procesos o a los productos que usted esté construyendo durante ese proyecto, ¿sí? Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta también estas herramientas de tecnologías de información y comunicación para apoyar esos procesos, ¿sí? Miren que una de las cosas más importantes son los reportes, ¿sí? Que pueden ser un informe sobre lo que hasta el momento se ha trabajado o se ha identificado en los proyectos, ¿sí? Ese tipo de documento o ese tipo de informe no es necesario que tenga que ser un papel impreso, ¿sí? También puede ser digital o audiovisual o puede ser un video también, ¿sí? Cuando hablamos de digital nos estamos refiriendo no solo a el documento de Word o el documento PDF, sino también a tablas que pueden representar eh, esos reportes, a matrices en las que se compare qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido en esos procesos, ¿sí? Y diferentes instrumentos que nos ayudan a identificar mejor esas cositas importantes con las que tenemos que cumplir en un proyecto de software, ¿sí? Entonces, las herramientas de informática, ¿sí? Como por ejemplo los procesadores de texto, las presentaciones, las hojas electrónicas, las hojas de cálculo, todo eso nos ayuda a nosotros a apoyar esas gestiones que realizamos
o esos procesos que realizamos de evaluación para así poder generar esos reportes. ¿Sí? Seguimos trabajando en beneficio de nuestras comunidades. Esta es nuestra... Bueno, muchachos, voy a nuevamente deshabilitar los micrófonos para ustedes porque ya estamos interrumpiendo. Listo. Bueno, continuando entonces, ¿sí? Bueno, ya hablamos de reportes, ¿sí? Lo que sigue es el análisis informático, ¿sí? Que como acá nos menciona, en este punto es importante el manejo de herramientas informáticas como Excel, que permiten realizar análisis informáticos a través de procesos estadísticos, tales como análisis de varianzas, coeficientes de correlación, estadística descriptiva, suavización exponencial, análisis de regresión, muestras e histogramas, entre otros, añadiendo que si nosotros nos apoyamos de Excel, él también nos puede generar esos gráficos estadísticos. ¿Sí? Esos gráficos que nos ayudan a apoyar los reportes. Esos gráficos pueden ser em, un gráfico de columnas, puede ser esas tablas dinámicas, ¿sí? En las que yo simplemente arrastro los datos que necesito y de acuerdo a eso se me representa la información que necesito, ¿sí? Y otro aspecto importante también es tener en cuenta términos relacionados a los sistemas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ruido en un sistema, estamos haciendo referencia a las interferencias que no hacen posible que se pueda comprender o que se pueda entender o que se pueda visualizar bien un sistema, ¿sí? Y como acá lo menciona, se debe considerar como comunicación la transferencia de información del emisor al receptor de manera que pues el receptor la comprenda, ¿sí? Y el ruido es todo aquello que interfiere en una adecuada comunicación, no solamente los sonidos, no solamente el volumen alto, ¿sí? Sino que también todo lo que impide que esa comunicación sea la más adecuada. ¿Sí? Aquí nos agrega un ejemplo también que dice que en la casa una niña se encuentra jugando silenciosamente y otra persona se encuentra hablando en una conferencia o presentación. Se considera ruido debido a la distracción que genera la niña para el sistema. ¿Sí? En este caso, el sistema no vendría siendo el computador, sino que el sistema viene siendo o viene haciendo relación a el proceso que se está realizando en ese momento para esa conferencia. ¿Sí? Cositas que em, distraen, ¿sí? Cositas que no permiten que nosotros estemos totalmente concentrados en el proceso que estamos realizando. Otro dato importante u otro término importante también acá en el campo de los sistemas es cuando hablamos de redundancia, ¿sí? Redundancia es todo aquello que está duplicado, ¿sí? Y que de una u otra manera viene siendo algo innecesario, ¿sí? O algo que puede ayudar de cierta manera en algo, pero que en sí está afectando un producto, ¿sí? Los sistemas con redundancia son aquellos en los que se repiten los datos o hardware de carácter crítico para asegurarlos ante cualquier posible fallo que pueda surgir por su uso continuo. Sin embargo, se debe definir con claridad su estructura o funcionamiento,
para no caer en duplicidades innecesarias, lo que les acabé de mencionar, ¿sí? Nos menciona un ejemplo acá que dice, se tendría a una empresa o que una empresa utiliza un servidor con dos discos duros configurados en RAID, ¿sí? Cuando dice configurados en RAID, está haciendo referencia a la arreglos redundantes, ¿sí? En discos duros independientes, ¿sí? Eh, RAID quiere decir Redundance Array Independent Disk, ¿sí? Entonces, de cierta manera podría ser bueno eso de duplicar la información en dos discos duros al momento, ¿sí? Por cuestiones de que si por alguna razón un disco falla, el otro disco ya tiene toda la información y puede continuar funcionando el sistema, ¿sí? Pero eso no es optimización del trabajo para ese sistema, ¿sí? Lo retrasa porque viene trabajando con dos recursos, viene utilizando también toda su potencia para poder trabajar con esos dos recursos y prácticamente solo es necesario uno para trabajar, ¿sí? Entonces, por eso existen también en sistemas los backup, ¿sí? Es decir, las copias de seguridad que se pueden configurar para que realicen también automáticamente y no es necesario tener dos discos duros que estén también consumiendo recursos del sistema y que no permitan que funcione óptimamente el sistema que nosotros estamos desarrollando o ese proyecto que ponemos a funcionar, ¿sí? Y la entropía, ¿sí? Aquí nos muestran la definición de un autor que dice que es la magnitud termodinámica que mide la parte de la energía no utilizable para realizar trabajo y que se expresa como el coeficiente entre el calor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta, ¿sí? Para hacerlo más claro, en otras palabras, la entropía hace referencia a las fallas o inconvenientes de los elementos del sistema que pueden afectar el funcionamiento del mismo. Si se toma como ejemplo un sistema de producción de una empresa industrial, la entropía se podría presentar por fallas en las máquinas, por fallas de mantenimiento, por falta de mantenimiento, insumos de mala calidad u operarios sin capacitación para el manejo de su puesto de trabajo, ¿sí? A eso entonces es a lo que nosotros le llamamos entropía, ¿sí? Son ya términos necesarios para poderlos ir utilizando en este campo de desarrollo de software. Cuando hablamos de ruido, cuando hablamos de redundancia, cuando hablamos de entropía, ¿sí? Finalmente nos menciona que todo lo anterior se debe tener en cuenta a la hora de realizar los reportes entregados en cuanto al análisis del ruido, es decir, las interferencias, la redundancia que se pueda dar en los reportes y la entropía hablando en términos de energía desaprovechada, ¿sí? Importante también la mejora continua. Nos menciona que es un proceso constante, ¿sí? De evaluación y optimización de actividades, métodos, productos o servicios con el objetivo de aumentar la eficiencia, la calidad y la satisfacción de los usuarios o clientes, ¿sí? ¿Qué implica eso? Revisar regularmente lo que se hace, identificar posibles fallos o áreas de mejora y aplicar cambios progresivos que generen resultados positivos a largo plazo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo yo reviso o cómo tomo esas decisiones para poder identificar mejoras? Con esos reportes, con esa evaluación que hice con el aprovechamiento de las tecnologías de la información, ¿sí? Y el conocimiento que yo tengo también es para comprender esos reportes
y poder proponer mejoras a ese proyecto, ¿sí? ¿Qué permite esto? ¿O por qué es bueno? Primero, la optimización, ¿sí? La optimización dice que después de haber realizado la evaluación de los procesos que se han trabajado, se deben tomar decisiones que serán cruciales para la organización, es decir, buscar las mejores opciones para lograr la mejora continua. ¿Sí? Para apoyar esa idea se debe tener en cuenta la afirmación de optimización de procesos mencionada por un autor que dice que permite estudiar la forma de reducir los costos en los procesos de fabricación, mejorar la calidad del producto, minimizar la variabilidad del proceso, ajustar las respuestas de la variable en estudio, la más cercana de un valor objetivo o una norma, ¿sí? Obtener productos más robustos, ¿sí? Entonces, ahí es cuando hablamos nosotros de optimización. La mejora del producto hace referencia a la calidad, ¿sí? Que es súper importante y mucho más cuando después de haber presentado la evaluación se encontraron varias fallas, ¿sí? Y entonces la mejora del producto tiene que ver con esa optimización de esos procesos que nosotros identificamos que tienen algo fallando, que tienen una anomalía o que tienen, como ya lo vimos nosotros anteriormente, acá en los términos, una entropía, ¿sí? Bueno, menciona entonces que para el proceso de mejora del producto es importante tener en cuenta la norma ITIL, ¿sí? Información, Technology, Infraestructura Libre. Es una librería, ¿sí? Prácticamente ITIL es un marco de trabajo, un marco de buenas prácticas en desarrollo de software, ¿sí? La cual habla de los objetivos para lograr la mejora continua, ya sean productos o servicios, y buscar como aspectos importantes mejorar sus servicios, reducir costos, una mayor satisfacción para el cliente, una mayor productividad, mejorar las habilidades y la experiencia, mejorar la presentación de servicios de terceros. Primero es importante tener en cuenta que si nos referimos a costos, acá en desarrollo de software, no nos estamos refiriendo solamente a los términos monetarios, ¿sí? Costos también hace parte del tiempo empleado, ¿sí? Del trabajo realizado, ¿sí? Y cuando hablamos de reducir costos y de calidad de software, la idea es no desperdiciar tiempo, no desperdiciar trabajo, no desperdiciar recursos, aplicarlos de acuerdo a las normas, aplicarlos de acuerdo a lo que la metodología de trabajo nos exige, ¿sí? Entonces dice que la norma ITIL menciona los siguientes pasos que se deben tener en cuenta para su aplicación, los cuales son citados a continuación. Primero, como yo les mencioné, es un marco de buenas prácticas, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué es que hablo yo cuando hablo de buenas prácticas? Estoy hablando de em, procesos que cada equipo de desarrollo tiene en cuenta, ¿sí? Durante la construcción de su producto de software, ¿sí? Esos son buenas prácticas. Documentar, tomar nota, hacer reuniones, tomar decisiones, planear,
el desarrollo de ese producto, planear las fases, planear cada tarea que se va a realizar, ¿sí? Todo eso son buenas prácticas, ¿sí? Entonces menciona acá que una de las cosas importantes es identificar la estrategia de mejora, ¿sí? Antes de iniciar cualquier proceso de mejora se debe tener claro qué es lo que se desea conseguir. Por eso pueden ser útiles las siguientes preguntas. ¿Qué necesita el negocio? ¿Cómo los servicios de tecnologías de información pueden cubrir esas necesidades? ¿Sí? Vendría siendo eso parte de una buena práctica. La siguiente, definir lo que se ha de medir. ¿Sí? Aquí entonces las preguntas que ustedes se van a hacer es, ¿qué debo medir? ¿Sí? ¿Qué se debería medir? ¿Y por qué se debería medir? ¿Sí? La siguiente es obtener la información. ¿Cómo va a obtener esa información? Teniendo en cuenta o aplicando esas tecnologías de información y comunicación. Normalmente la información se recoge en la fase de operación del servicio mediante los elementos de monitorización definidos en la fase de diseño. ¿Sí? Miren, aquí está hablando de fases de trabajo, está hablando de fases de diseño, ¿sí? Y a todo ese tipo de fases, no son solo esas dos, son más, ¿sí? Pero entonces a ese conjunto de fases nosotros le llamamos ciclo de vida de un proyecto de software, ¿sí? La siguiente dice procesar la información, ¿sí? Todo eso que recogimos se procesa, pues, para obtener esos indicadores que necesitamos. Luego continuamos con el análisis de esa información, ¿sí? Se valida que el valor de los indicadores es el adecuado para la consecución de los objetivos, ¿sí? Y si no es el indicado, ahí es cuando entra entonces las propuestas de mejora que debemos hacer, esas correcciones que debemos hacer en cada proceso que identificamos que está fallando, ¿sí? Presentar y utilizar información, ¿sí? Porque con esto fomentamos la comunicación a todos los participantes del desarrollo de ese proyecto, ¿sí? Y eso hace que todo el equipo esté enterado de cada decisión que se toma, ¿sí? Y finalmente, pues, implementar la mejora, ¿sí? Que dice que la información obtenida se usa para definir qué se ha de corregir, optimizar o mejorar. Es decir, se establecen y priorizan las mejoras a implementar. Bueno, y acá una nota que dice que para consultar más información se sugiere acceder al material complementario que abarca esta temática. Ustedes la pueden consultar. Si ustedes ponen la norma ITIL, eso es una norma internacional, ¿sí? Como les mencioné, es un marco de trabajo, es un marco de buenas prácticas en el desarrollo de software. Y con eso, pues usted ya tiene un poquito más claro eso de esa norma, ¿sí? Entonces, para finalizar esta parte, ¿sí? Yo les había comentado a ustedes que íbamos a hacer, eh, al finalizar la sesión, al finalizar esas explicaciones, unas preguntas para un sondeo de lo que se ha comprendido hasta el momento, ¿sí? Entonces, denme un segundito, vuelvo a habilitarles el micrófono. ¿Listo? Pero tengan cuidado, porfa, de no interrumpir al compañero que desea participar, ¿sí? Bueno, entonces nosotros en todas nuestras sesiones anteriores hemos tratado la temática que se nos ha indicado acá,
¿sí? Internet, ofimática, específicamente de ofimática es la evidencia 2 que tiene que ver con el desarrollo de un documento en Word, ¿sí? Las herramientas ofimáticas, los motores de búsqueda, ¿sí? Ahí es cuando aclaramos ya los términos de navegador y buscador, ¿sí? Y finalmente la evaluación. Entonces yo quiero preguntarles, muchachos, si hablamos de software, ¿de qué estamos hablando? De la parte lógica del sistema. Muy bien, la parte lógica del sistema, ¿sí? Y si hablamos de hardware, ¿de qué estamos hablando? De la parte física del sistema. ¿Correcto? No, la parte física del sistema haciendo referencia a esos recursos físicos que tiene que utilizar el sistema para poder funcionar, ¿cierto? Bien. Y entonces, Internet. Y aquí en la sesión en la que nosotros tratamos el Internet, también surgieron dudas, también se aclararon cositas, ¿sí? Entonces, ¿qué me pueden mencionar acerca de eso que tratamos en esa sesión en la que hablamos de Internet? ¿Qué les pareció importante? ¿Qué es Internet? Daniel, te escuchamos. Pues hablamos de una red global que se comunica entre sí para transferir datos y comunicarnos. Bien, una red global, ¿cierto? Que comunica diferentes nodos con la intención de compartir información. Jonathan, levantaste la mano, te escuchamos. Profe, pues es una red global en donde se conectan diferentes dispositivos y comparten archivos y se comunican entre sí. Sí, correcto, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos claro que es Internet, ¿cierto? Por ahí surgió un término que aclaramos también, ¿sí? ¿Lo recuerdan ese término? Cuando Que hablamos es de una red Internet, de datos. sí, es una red de datos. Cuando hablamos de Internet, perdón, en el chat parece que hay alguien. No. Bueno, cuando hablamos de Internet, surgió por ahí un dato que nos hizo reflexionar y diferenciar unos términos. ¿Quién recuerda esos términos? José, te escucho. Si no estoy mal, fueron Internet, intranet y lo que no es como tal, supranet. Creo que fue que me habían dicho que era un término mal, que no existía. Extranet. Eso, extranet, sí, señor. Ajá, sí, y ahí está bien, estás en lo correcto porque pues al no existir, no todos nosotros tenemos en mente ese término, ¿cierto? Bueno, ¿y cuál era la diferencia entonces entre Internet e intranet? Que el Internet es como una red pública, por así decirlo. Y intranet es una red privada, básicamente. Pues es lo que entendí. E- Exacto, sí, ahí estamos bien, ¿cierto? Luego trabajamos nosotros el material de ofimática, ¿sí? En el que hay un documento que ustedes deben duplicar y entregar de acuerdo a las condiciones que se solicita en ese documento. Simplemente tenemos que agregar columnas, una imagen, mover esa imagen a un espacio dentro de ese documento de Word, ¿sí? Y pues simplemente modificar lo que sería
el formato del texto, ¿sí? Cosas que no son tan complejas, porque son cosas que nosotros también aprendimos en el colegio, ¿sí? Luego, los motores de búsqueda. Cuando hablamos de motores de búsqueda, ahí fue cuando eh, aclaramos dos términos importantes, ¿sí? El navegador y el buscador. ¿Qué me recuerdan de eso? Navegador y buscador, ¿sí? En la sesión hicimos la participación y muchos hicieron aportes. Gustavo, te escuchamos. Entonces, lo que logró entender es que el navegador es la herramienta que se utiliza para poder explorar en la red cualquier información. Entonces, creo que el motor se usa el navegador para poder encontrar la información. A ver, creo que estás un poquito lejos del, del celular o del computador, no te escuché muy bien. Me hablaste primero de buscador, porfa, ¿podrías repetir? Gustavo. Bueno, no sé si entonces fue mi equipo, si compañeros, si lo escucharon, porfa, ¿qué podemos mencionar acerca? ¿Qué observaciones podemos hacer? ¿Está bien? ¿Está mal? Acerca de lo que el compañero mencionó, porque no lo escuché muy claro. Sí, profe, no se le escuchó muy bien. Bueno, yo podría decir que llegamos a la conclusión que el navegador es como el programa, la aplicación, y el motor de búsqueda ya es la herramienta que está dentro del navegador que utilizamos para, pues, como su nombre lo dice, para realizar búsquedas, para encontrar información específica. Sí, correcto. Esas serán eh, las diferencias que debíamos tener en cuenta. Sí. Luego las herramientas de trabajo colaborativo, ¿sí? Que eran las herramientas con las que nos íbamos a apoyar para poder desarrollar esa evidencia uno, ¿sí? Y finalmente, pues tener en cuenta que para qué nos sirve todo eso cuando hablamos de evaluación en un proyecto de software, ¿sí? Muchachos, quiero, por favor, pues dedicarles o prácticamente ofrecerles a ustedes el tiempo que resta de clase para que porfa lo ocupen desarrollando esas evidencias que aún no han entregado, ¿sí? O que mejoren o que completen esa evidencia que ya iniciaron a construir, pero que aún no la han terminado y por eso no la han entregado, ¿sí? Y otra recomendación que quiero hacer, nuevamente. Cuando usted cargue las evidencias a la plataforma, porfa, no olvide darle clic en el botón enviar, porque si usted la carga y no la envía, yo no la puedo visualizar, ¿sí? Entonces, muchachos, la recomendación, tengan en cuenta esa parte y pues la idea es que ahorita aprovechen el tiempo para poder construir esas evidencias o completar esas evidencias para que las entreguen, ¿sí? ¿Qué más, muchachos? Nada más. Aquí en la próxima sesión ya nos vemos para simplemente dudas e inquietudes. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Con Listo, mucho Muchas profe, gusto, gracias, muchas profe. gracias. Bueno, profe, sí, señor. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. muchachos. Nos vemos entonces.
Muchas gracias. Chao, profe, que esté bien.